Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula cultural y literaria de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Eh, en una semana más en que estamos llevando algunos eventos culturales por estas plataformas de la biblioteca, de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, así como del Espacio Cultural San Lázaro, justo en medio de en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Eh, Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado. Hoy me da mucho gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta pequeña charla sobre todo un personaje que ha sido marginal desde sus inicios, pero que ahora se ha tratado de rescatar en las letras mexicanas a este narrador, dramaturgo, ensayista de principios del siglo XX y que tiene una vida muy especial, que se le ha denominado eh, como un fantasma, como lo que uno de los temas centrales de su narrativa siempre había plasmado. Es un autor, como proponemos en el título de esta charla, es un autor que está fuera del canon por muchas situaciones. Evidentemente no se le considera junto con sus contemporáneos en la historia, vamos a decirlo así, en la historia oficial de las letras mexicanas. Era contemporáneo sin duda y muy hermanado con en esta época de la postrevolución de Juan Rulfo, de, de Arreola y de otros tantos que si bien eh, eh, personajes de la talla de Octavio Paz eh, hicieron algunas referencias a la obra de este escritor mexicano, eh, mexicano por accidente, siendo hijo de españoles. Eh, Nunca se volteó a ver la obra si no es, bueno, sí se colabora en muchas revistas, trabaja en muchas revistas, publica sus narraciones y sus obras en varios medios en su época, pero se va relegando esta figura que por sí mismo él no quería grandes publicidades, no quería tener pues una presencia mayor en la vida pública de las letras mexicanas. Este es un primer acercamiento. El nombre de este personaje, de este fantasma construido a partir de toda una personalidad que rehuía a las entrevistas, que rehuía a la vida pública como escritor, es Francisco Tairo. Es el fantasma que fue construyendo este entramado de historias muy singulares eh, de Francisco Peláez Vega, que es su nombre real, nacido en México en 1911 y muerto en 1977 en Madrid. Como decíamos, él construyó todo un personaje que era el autor de sus obras y tenía muy aparte su vida personal, eh, muy intensa por demás, pero ajena totalmente a la, a la, a la vida de las publicaciones. Por eso podemos ver, y me voy a basar en esta ocasión principalmente para platicar un poco de este personaje, en sobre todo de un artículo aparecido en 5 de agosto de 2012 en la revista Letras Libres de Juan Pablo Villalobos, que se titula Francisco Tairo, el fantasma que ríe.
en el que nos menciona que hablar de la biografía de Tairo es hablar de una cronología de sus obras, porque por sí mismo Francisco Tairo no tiene biografía, en realidad. La biografía de este personaje literario, de este autor de novelas, es justamente eso, es la vida de un gran literato que vive tras, eh, eh, vive o publica tras una figura eh, que poco o nada tiene que ver con su vida personal íntima, aun cuando sus narraciones, como, como toda la literatura, la gran literatura, es expresión vital del propio autor, de cualquier autor. De Francisco Tairo se ha dicho, entre otras cosas, que pudo haber nacido en cualquier lugar porque no se atenía a ninguna ideología, a ninguna idiosincrasia y menos nacional. Y esto le valió en estos momentos de mediados del siglo XX, cuando aparece publicada sus primeros obras que reunían por un lado algunos de sus cuentos eh, y por otro las primeras novelas cortas que, que da a conocer al mundo, no se ajusta a lo que se había propuesto desde un canon, esta, digamos, este catálogo autorizado de autores de una nación, por decirlo de alguna manera, que en pocas ocasiones, como nos lo dice Mario González Suárez, prologuista de los cuentos completos de Tairo, de Francisco Tairo, en muy pocas ocasiones el criterio para entrar en este listado de autores reconocidos de una literatura determinada, de una nación determinada, pocas veces los criterios son literarios y de y de y ateniéndonos rigurosamente a la pues al valor, a la propuesta estética y a la gran obra de los autores, y más tienen que ver con, podríamos creer, con criterios más bien mercantilistas de las editoriales que los publican, pero en un momento como en el que aparece la obra de Francisco Tairo, decíamos hacia mediados, un poco antes de mediados del siglo XX, también está muy presente esta, estos otros criterios que son de orden político, más que eh, más que eh, más que unos criterios de los editores, ¿no? Eh, se tiene una clara, en ese momento, una clara eh, proyección de aquellas obras que responden a la idiosincrasia de un proyecto de nación que viene marcado por políticas públicas, que viene marcado con toda esta proyección de la literatura mexicana, que tiene que ver con una mirada más bien exótica para los pueblos que no son latinoamericanos, en el caso de, de algunos requerimientos, digamos, del público internacional, de los grandes conocedores de la literatura, de la crítica nacional e internacional, que proyecta un México que está entre estas dos miradas, entre lo rural y el paso a lo urbano, del México de la construcción, del México moderno, y justo por eso se están en aquel momento publicitando más estas obras que hablan justo del momento revolucionario
y posterior a él cómo se va construyendo esta visión de una nueva nación moderna, de este México moderno, que es lo que buscaban, pues decíamos, no solo la crítica nacional, sino la internacional. Francisco Tairo, este personaje de la literatura que fue construido a partir de esta persona de carne y hueso que es Francisco Peláez Vega, eh, no, no publica, no se ajusta necesariamente a un tema nacional, no se ajusta tampoco a un género nacional. Nos vuelve a decir Mario González Suárez que es artífice como los grandes autores de, de la literatura universal, artífices de sí mismos, no siguen una línea determinada, no les interesa seguir una línea marcada, con unos trazos marcados, predeterminados, no por ellos, sino por alguno de los márgenes canónicos de lo que se espera de una literatura producida en cierta geografía. Eh, por eso él puede ser uno de los autores que pudiera haber nacido en cualquier país, en cualquier región. Eh, pero sí hay una marcada tendencia a una construcción textual que tiene que ver con una expresión vital del propio autor, pero también este entretejido texto como este tejido y entretejido de las letras, en donde hay múltiples referencias a mucha otra obra que va a darle sentido a su propia expresión literaria, a su muy propio estilo de construir sus narraciones. En esta charla quisiera referirme más a su obra narrativa y en específico a a alguna parte del trayecto tan prolífico pero tan olvidado de su narrativa cuentística, por decirlo así. Iba a decir de una narrativa corta, pero no lo es en la medida en que toda su narrativa se podría llamar narrativa corta, y que tiene ciertas características muy peculiares en él. ¿Por qué son peculiares eh, este estilo de narrar de Francisco Tairo? Porque es un estilo que se me antoja a mí como lector, un estilo que rescata toda la gran cultura que ya está muy madura para entonces. Estamos hablando de hacia 1943 cuando se publica la primera novela corta de Francisco Tairo, a la vez que se llama Aquí Abajo, junto con La Noche, una antología de cuentos nocturnos, eh, oscuros, que habla desde una fantasmagoría, de una ironía sobre estos mundos góticos, digámoslo así, eh, eh, que ironizan sobre lo sórdido, sobre la muerte en múltiples facetas, estos nocturnos narrativos en los que nos va a narrar un mundo entre, entre horror, que menciona cosas que para el común de la gente puede ser horroroso, pero que ahí hay una beta muy importante, porque ¿qué está detrás, al lado de o detrás de ese horror? ¿Cómo se configura ese horror? ¿Cómo es que nos podemos burlar? Y ahí está presente su mexicaneidad, si se pudiera decir de alguna manera, esta burla a la muerte, que nos habla también de alguna manera o de muchas maneras del respeto de la del respeto y del miedo que se siente hacia este final, a esa eminente final de nuestra existencia personal,
pero que con ceremonias, con, con, uh, con burlas, podemos ir eh, calmando esta, este horror que sentimos hacia el final de nuestra propia existencia, ¿no? El final de la existencia, la muerte misma. Y tenemos en la noche justamente algunos de los cuentos que son de un carácter eh, muy peculiar, en el sentido de que pueden ser tomados como una ironía de este horrorizarse de la muerte, de esto que pasa detrás de esa muerte, que hay detrás de esto. Y tenemos cuentos tan circulares, tan lindos, que puede leer cualquier tipo de público, como me estoy refiriendo en la noche, específicamente con el que abre este volumen de cuentos, La Noche del Féretro, donde nos va a contar la experiencia de de las cajas de muertos, ¿no? Y cómo los va a personificar. Y esto se nos antoja de como un cuento, si no infantil, sí juvenil, que de voltear a ver este momento tan triste, tan, tan, tan vívido para los que hemos tenido la experiencia de despedir a un ser querido y que nos queda en la memoria, pero desde una perspectiva totalmente ajena a estos dolores, en fin, poniéndolo en la perspectiva de una de alguien que está presente en ese momento difícil, pero que es totalmente ajeno y que tiene su propia existencia, este objeto que cobra una vida, que se anima, es esa animación de los féretros, ¿no? Y así podemos encontrar eh, textos totalmente, sí, de un carácter eh, fantástico, pero que nos muestran otra forma de ver la, esta, esta, estos acontecimientos nocturnos, sórdidos, eh, de la muerte misma. Y por ejemplo, tenemos en estos primeros cuentos publicados, La Noche de Margaret Rose, quizá uno de los textos que van a marcar línea en el propio artificio tairano, en el sentido de que ya tiene en sí mismo este cuento pues todos los elementos que vamos a tener en posteriores obras narrativas del propio Francisco Tairo, hablando de este cuento, La Noche de Margaret Rose. A mí como lector me queda la sensación de cuentos muy construidos, pero de una manera góticos, por supuesto, específicamente de Edgar Allan Poe, eh, un gran narrador, por supuesto, un gran autor de la literatura universal, pero con estos elementos muy al estilo de ironizar sobre la experiencia de la muerte. Platicaré un poco a continuación y me permitiré leer breves citas de este cuento. La Noche de Margaret Rose es la historia de un personaje masculino que recibe una carta en algún momento de Margaret Rose, que este personaje femenino, que ahora está casada
con un millonario en los Estados Unidos, una persona inglesa que se casa con alguien, un multimillonario norteamericano. A esta persona, Margaret Rose, el señor X, el protagonista de la historia, narrador, la voz narrativa de esta historia, la conoce en un viaje turístico por Roma, en donde van a las catacumbas, y ahí conoce a Margaret Rose, a una señorita de entre 15 y 17 años, que es una gran jugadora de ajedrez. Eh, en este, en este, en esta experiencia turística de en Roma, en el Vaticano y en otros lugares, se entreteje una amistad entre el señor X y la señorita Margaret Rose, y se hace muy fuerte esta amistad en las partidas de ajedrez que van jugando a lo largo de este viaje. Y llega un momento de despedida en la que Margaret Rose le dice simplemente: usted me va a extrañar, lo voy y ya no me verá más. Pero años después, en el momento en el que arranca la historia de este cuento, eh, el señor X pues recibe la carta de Margaret Rose para invitarlo a una partida en su, en su propia casa, en una partida eh, íntima, así se menciona, de ajedrez. Cabe hacer mención que el señor X nunca le ha podido ganar a la señorita Rose ninguna partida de ajedrez, siempre termina con un jaque mate. Desde la primera hasta la última partida que han jugado estos dos personajes. Eh, Intrigado por saber qué es de esta señorita que en otro tiempo, y empieza a evocar todo ese tiempo de el momento en que conoce a este personaje, qué ha sido de ella. Va viaja hacia la mansión de Margaret Rose, el señor X, y viaja por tren, lo reciben, lo llevan al lugar, a una casa solitaria en medio de un campo muy extenso, en donde parece estar todo solitario, y entran por una casa, parece ser el lado del servicio, no se oye ni un ruido, todo está oscuro, y dentro hay una puerta que tiene una puerta imponente que, que, que tiene que atravesar para entrar a donde se encuentra finalmente Margaret Rose. El señor X empieza a platicar con ella, empiezan a hacer, y solo la única respuesta de las preguntas que le hace a Margaret Rose después de años de haberse despedido en Roma, la única respuesta que recibe es una risa imparable de Margaret Rose, y poco a poco nos vamos enterando que Margaret Rose no tiene mucho que contar, pero sí mucho que jugar, y continúan una y otra vez este esta estas múltiples emboscadas del juego de ajedrez que quedaron interrumpidas en Roma hacía mucho tiempo. Hacia al final de alguna de las partidas, pues no quiero contar toda la historia, pero sucede algo inusitado. Uno pudiera creer que se está adentrando a una continuación de la relación entre dos personas vivas, pero el final nos va a mostrar que no necesariamente es así. Y, y bueno, ahí se empieza a vislumbrar pues estos espectros que pueblan todas las historias de Francisco Tairo, en una suerte de
de que los personajes, siendo muy humanos, vamos a decirnos, de personas vivas, no son eso que creemos, sino son espectros de alguna manera en todo el sentido de la palabra, pues que caminan por un lado solitarios, pero que a su vez se presentan en estos escenarios por donde van transitando como auténticos espectros que en algún momento pueden ser visibles, pueden ser que se comunican, pero en otros momentos se tratan más de simples recuerdos. Y aquí me quiero referirme quizá a otra obra que es publicada hacia 1946, La puerta en el muro, eh, que más que una antología son pequeños y breves relatos que van entrelazados con una misma voz narrativa en la que nos podemos dar cuenta que se trata de estos espectros en la memoria de un escritor que van de entre el momento de la adultez al momento de la infancia sin ningún puente narrativo y que va construyendo una historia de una geografía que solitaria, de un poblado que nunca llueve, pero que cuando llega a llover en alguna ocasión, eh, este pueblo que se ve solitario, que no pasa por la calle ningún perro, ninguna persona, que se nos antoja desértico, eh, de este desierto de esta mirada cuando uno va viajando, por ejemplo, hacia hacia el norte de nuestro país, por el lado de Sonora, todo este enorme desierto de Sonora que en los días está auténticamente vacía, los poblados por donde uno va transitando. Eso es la experiencia que me queda del inicio de La puerta en el muro. Pero cuando llega a llover en esta geografía, la actividad se reanima, la gente empieza a tomar este impulso vital de una vida animada, digámoslo así, y poco a poco nos vamos enterando que esta geografía no es más que la mente o los recuerdos o la genialidad, la mente creativa de este escritor que va construyendo esta narración pausada, porque está entrecortada entre un momento narrativo y otro, y que va construyendo todos aquellos acontecimientos que le hicieron llegar a su creación literaria. Esta lluvia que es la inspiración o como metáfora, o así lo leo, o así lo quiero leer, como metáfora de este momento de creación literaria, de este momento de tomar todas las experiencias vitales para hacer las expresión artística, para hacer las narraciones. Entonces vamos a estar presentes con múltiples personajes de la vida de este narrador que se siente solitario, que se siente ser un espectro en el mundo, y quizá esta geografía, como decía hace un momento, responde más a la mente del propio narrador de esta historia. Que este es otro de los características del personaje Francisco Tairo. Eh, eh, si bien tenía una vida personal muy intensa, de mucha familia, de muchos amigos, en fin, eh, este hombre Francisco Peláez, que es el autor, pues, Francisco Tairo como autor, como personaje literario que fue, como este espectro que fue, rehuía
estos ambientes con escritores contemporáneos, con los medios de comunicación, y simplemente se dedicaba Francisco Tairo, este personaje, a publicar en revistas, y no es hasta cuando se va a celebrar los 100 años que se voltea a ver nuevamente toda, toda la obra de este personaje, de estas narrativas que se antojan más narrativas de culto para algunos iniciados, conocedores muy poco de esta obra, aun cuando sí, en letras mexicanas y específicamente en alguna de las editoriales de mayor proyección mexicanas, eh, como es Fondo de Cultura Económica, sí se había rescatado algunas de estas obras, sí están publicadas, pero no están difundidas de la otra como las obras de otros autores contemporáneos al propio Tairo. Eh, y en fin, posterior a esta primer época de, de la narrativa de Tairo, tenemos que hacia los 50 se empieza a ver otro tipo de narrativa como cuento que, que es mucho más personal, de un carácter más personal e íntimo, que tiene que ver con una expresión eh, de su propia vida, y en específico de la vida amorosa. Tenemos, por ejemplo, Yo de amores que sabía, breve diario de un amor perdido, ¿no? En la que va a contar parte de su historia, uno en el formato de diario íntimo, de la historia de un amor perdido desde un inicio, que estaba condenado al fracaso, ¿no? Eh, y cuenta la historia de alguna experiencia con, con cierta persona del propio Peláez en este caso, pero que está contado con toda esta, con ese ensimismamiento del nocturno, con esta nostalgia continua a la que nos viene acostumbrando Tairo en sus otras narraciones. Eh, y posteriormente hay una antología, una serie de cuentos que fueron reunidos en una obra llamada Tapiocaín, Mansión para Fantasmas, justamente en donde va a hacer el recuento de como ciertas postales, ciertas eh, de la vida cotidiana, urbana y citadina, no propiamente de México, sino en muchos otros, en cualquier geografía, no está referido a algo, pero siempre desde una mirada no de lo visual, de lo vistoso, o más bien de un acontecimiento, vamos a decir una fiesta de pueblo, pero desde aquel personaje espectral que no se encuentra en la fiesta, sino que está al margen de la fiesta, sin embargo está presente. No sé si me logro dar a entender. Es el personaje al que, no estando presente, se hace presente por la nostalgia de quien está protagonizando este acontecimiento, o es aquel personaje que está recordando con mucha nostalgia, con mucho apasionamiento, momentos de su existencia. Ese es el espectro tairano, digámoslo así. Ese es el momento de ver no una presencia física, sino espectral, ciertos acontecimientos muy característicos y muy visuales en la descripción de diferentes anécdotas
dignas de ser narradas desde otra perspectiva, desde la perspectiva del espectro. Eh, bueno, podemos seguir horas hablando de y haciéndolo más específicamente esta, este recorrido, ¿no? Eh, pero más allá de continuar un recorrido más específico y referirme, por ejemplo, a los últimos dos obras reunidas de estos cuentos narrativos, Una Violeta de Más o Jacito Merengue, que está entre un cuento no tan corto y una novela muy breve, y que cae en estas características del cuento tairano, un cuento no breve, un poco de mayor aliento, pero que se centra en las descripciones muy precisas y de descripciones de los escenarios, de los personajes, pero desde descripciones de mucho sentimiento, de muchas emociones, la descripción emocional de quien está narrando, y desde desde ese momento emocional está describiendo acontecimientos, escenarios que conforman este momento generalmente nostálgico, generalmente pasado, generalmente con una eh, pues eso, con esta nostalgia, con este querer ir, querer regresar, querer volver a estar en ese momento mejor, siempre mejor al que en el que se encuentra la voz narrativa en todas estas narraciones. Esta, estas como las otras cápsulas, pues, es una invitación a acercarnos a estos autores eh, que generalmente, lo digo por mí, pero platicando con otras personas fuera de la academia, fuera de la gente especializada, o de los que están inmersos en las letras, en la literatura latinoamericana y mexicana, pues no se logra, no se logra, no son conocer porque no son tan populares, porque no me parece en este caso que Tairo lo menos que quería era ser popular. eh, Sin embargo, es una literatura muy accesible que nos va a permitir tener otra mirada, una mirada muy particular como lo venimos relatando, y nada, es una invitación a voltear a ver esta obra. Agradezco profundamente la ayuda, el apoyo de todo el equipo de las bibliotecas, del maestro Alfonso Morales en específico, que nos está ayudando con las referencias que hemos utilizado y de algunas narraciones que hemos mencionado del propio Francisco Tairo, y a todos los compañeros de las bibliotecas que siempre están al pendiente de estas transmisiones en vivo. Por supuesto, agradecer a todas las autoridades de la Cámara de Diputados el que nos permitan estar transmitiendo desde inicios de esta pandemia que nos tiene desde el marzo del 2020, con esta nueva oportunidad de acercarnos con ustedes a través de estos medios, de cada semana, cada cierto periodo tenemos varias propuestas de eventos, cápsulas, en fin. Eh, y entonces agradecer a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la Coordinación de Información, de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo. Agradecer también muy especialmente a la doctora María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas, el que me haya invitado a participar en estas en estas charlas, en estas cápsulas, y poder compartirles
esta pasión muy personal sobre la literatura y este encuentro con la literatura mexicana en el que hemos dedicado este último periodo de estas charlas, ¿no? Agradecer también su amable atención, el que nos sigan por las redes sociales del Espacio Cultural San Lázaro, de las bibliotecas, de la Cámara de Diputados. Tenemos ya una oferta concreta de cursos, seminarios que se están ya publicando en las páginas por donde estamos transmitiendo. Ojalá que nos puedan acompañar en estos eventos culturales. Para la próxima semana tenemos pensado algunos otros eventos ahora de carácter presencial, y si nos da la tecnología también poderlos transmitir en vivo desde estas plataformas. Seguimos trabajando para ustedes desde las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Tenemos a disposición también 2 correos electrónicos para recibir todas sus solicitudes de información. Estos correos son por el lado de la biblioteca legislativa, o el correo de la biblioteca legislativa es biblioteca.legislativa.diputados.gov.mx, y el correo electrónico a su disposición de la Biblioteca General del Congreso de la Unión es biblioteca.general@diputados.gov.mx. Estamos ahí también como en los chats de estas plataformas para servirles, para recibir todos sus comentarios, sugerencias. Estamos al pendiente pues de todas sus comunicaciones. Esperamos tener próximamente, si también las medidas de seguridad de la propia Cámara de Diputados y por la propia seguridad de todos los que laboramos y todos los que nos encantaría tenerlos nuevamente en nuestras instalaciones, lo permiten, lo más rápido posible abrir nuestros servicios al público. Por lo pronto estamos a distancia y ya estará publicados en un breve tiempo todos la oferta cultural a distancia, pero también presencial en las instalaciones de las bibliotecas. Es un gusto de verdad estar frente a todos ustedes, como siempre, y nada más me resta desearles un muy buen fin de semana, y salud para todos, por supuesto, y decirles hasta la próxima, hasta siempre. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hasta siempre.